Bien, continuamos con nuestro curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz, en estas clases que estamos dando aquí en el Salón Discípulos de nuestro centro en la escuela. Soy su amigo Javier Hermoso. Y ahora vamos a ver la autoridad espiritual en el combate. Autoridad. La palabra autoridad en el griego exousia se menciona diversas veces en el Nuevo Testamento y Jesucristo tiene la autoridad absoluta. No hay nadie en todo el universo creado, ni nunca lo habrá, con la autoridad que tiene el Hijo de Dios Jesucristo. Bendito sea, que nos visitó en carne, vino a esta tierra y nos enseñó y nos bendijo, hizo una obra perfecta en una cruz, derramando su sangre para lavarnos, limpiarnos, perdonarnos los pecados, y luego ascendió a los cielos. Cuando Él resucitó, junto a sus alumnos, a sus discípulos, en griego es macetes. Usted está en un asunto de macetes de discipulado ahora. Un discipulado profético. Y cuando los junta en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Y cuando dice el Señor, toda potestad es toda la autoridad, toda la exousia, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? ¿Nada más en el cielo? No, en la tierra. ¿Nada más en la tierra? No, en el cielo también. En el cielo y en la tierra, toda autoridad, ese es nuestro Señor. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, decía aquel canto, ¿verdad? Para poder ejercer algún tipo de autoridad, uno debe representar un principio que pueda respaldar y que esté uno dispuesto a hacerlo. ¿Se acuerdan del mensaje? He aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada. La autoridad es el derecho legal que tiene alguien para poder requerir obediencia a una persona o a un grupo y para regular o modificar la conducta de esa persona o de ese grupo. Es un derecho legal la autoridad. La autoridad se ejerce, no puede ser usurpada, y mucho menos la autoridad espiritual. ¿Verdad? La autoridad espiritual viene del propio Señor Jesucristo. Y ya que no es humana ni dada por el hombre, porque el hombre puede poner autoridades diversas, no solo me refiero a nivel eclesiástico, sino empresariales, políticas, sociales, pero la autoridad espiritual viene del Señor. Y aunque el hombre quiera hacerse representar, si no hay respaldo de Dios, si la autoridad no es legal, no funciona, tarde o temprano. Yo les decía, no he conocido, pero hay algunas personas ahí que andan poniendo mantos proféticos y digo, ¿sabes qué? Esos mantos Dios los rasga, porque no están dados por Dios. Es que yo te pongo el manto. Suena muy bonito, sí, pero sí no es dado por Dios. El profeta es un estratega de inteligencia militar en el reino. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es revelador, revelación, mueve los velos para que podamos ver del otro lado de la ventana. Es como una cortina, es un velo. Revelación es quitar el velo para que puedas ver, ¿sí? Elías a veces se sentía solo. Tenía un celo que lo llevaba a luchar.
y ejercer esa autoridad. El primer libro de Reyes 19:14 textual dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Un celo tenía él. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Cuando las naciones están en guerra, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora que hemos visto lo de Ucrania y de Rusia, vemos que hay trabajos militares, una intrincada organización de inteligencia. Ahora que Israel ha estado contra el grupo Hamas, han descubierto túneles, hay averiguaciones, ¿verdad?, dedicadas estas informaciones a reunir información del otro, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber cómo va a atacar. Para poder ejercer una autoridad, decía, debe haber un principio que pueda respaldar. La iglesia de hoy, la iglesia contemporánea y las reformas espirituales que estamos pasando, debemos ver que debemos organizarnos conforme a las autoridades que Dios va delegando a cada uno de sus hijos. Toda la autoridad es para servicio, otra vez para servir a tu prójimo, para servir a Dios y punto, ¿sí? Toda milicia tiene organización, orden, mandos, rangos, obediencia, tiene normas, ¿sí o no? Si usted ve en el ejército, ¿qué hay? Hay generales, hay capitanes, hay coroneles, hay cabos, hay soldados rasos, ¿verdad? Entonces, aquí viene un asunto muy importante, la autoridad y la obediencia. Los que están viendo este video diferido, el Señor te dice: sé obediente para que tengas mayor autoridad. No hay nada de mayor importancia en la guerra que la obediencia. La obediencia, lo mismo es verdadero en el reino espiritual. Uno puede cuestionar a la autoridad si está bajo la dirección de Dios o no. Ahora, Dios te va a poner la obediencia porque Dios sabe a quién delega autoridad. No es el que grita más, no es el que se siente más Juan Camaney, no es el que no. La autoridad espiritual es otro nivel de espíritu. A Jesús decían: ¿quién es este que aún manda a los vientos y le obedecen? Los fariseos decían: ¿con qué autoridad haces esto? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dícele al paralítico: toma tu lecho, levántate y anda. Delante de los fariseos. El Hijo del Hombre debe seguir siempre las instrucciones del capitán comandante de los ejércitos de Jehová, que es Jesucristo. Amén. El propio Josué, cuando tiene la aparición de Jesucristo con la espada desenvainada, le dice: ¿eres de los nuestros o del otro bando? Y dice: como príncipe de Jehová he aparecido. Y le refuerza la autoridad espiritual a Josué. Entonces, debes estar en total obediencia a Dios. A Dios primeramente, ¿verdad? El Señor hace un llamado a ejercer autoridad. Vamos a ver algunos niveles de autoridad, ¿no? Primero a los discípulos, luego vamos a ver a los 70, ¿no? Los discípulos son los 12. Lucas 9, 1, 2 a 6 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
para dos cosas diferentes. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué debían predicar? El reino. Hoy día muchas gentes predican su iglesia y no predican el reino. Y a sanar a los enfermos. Y saliendo recorrían todas las aldeas, predicando el evangelio y sanando en todas partes. Entonces vean cómo hay un llamado a la autoridad que les da Jesús a los discípulos. Ahora, a los 70 empieza a crecer la obra. El Señor sabía que tenía 3 años y medio para ejercer su ministerio, y eran muchas las aldeas, había mucha gente, mucha necesidad, y entonces le dice a los 70, organizó a 70, he aquí, les doy potestad de hollar. O sea, hollar es aplastar, apachurrar, sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Entonces salen los 70 para allá. Ahora, otro nivel de autoridad. Ya vimos a los 12, a los 70, a todos los creyentes, ahí te va. Ahí te va, todos los que creen en Jesucristo tenemos autoridad. Dice Marcos 16, 17 al 20, textual, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús hoy? En el trono celestial. Y dice la Escritura que ya con esa autoridad, todos esos creyentes saliendo, predicaron en todas partes. Todo Israel fue inundado de discípulos que siguieron a Jesús, vieron su gracia, su gloria, y predicaron en todas partes. Dice aquí, obrando con ellos el Señor y confirmando las palabras con señales que les seguían. Y un llamado a ejercer la autoridad es a la iglesia. Nosotros que somos iglesia de Dios, eclesia, aquí estamos reunidos. ¿Qué nos dice el Señor? Santiago 4:7, textual, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, al resistir, se va. Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Verá, todos los creyentes también son afligidos, pero todos los creyentes tenemos autoridad para echar fuera toda clase de aflicciones de demonios, aflicciones causadas por demonios, por ejemplo, ¿verdad? Situaciones financieras, situaciones de salud, de enfermedad, en el nombre de Jesús. Ahora, para guerrear, vamos a entrarle a la guerra. Ya vimos cuáles son las condiciones, las cualidades. Es necesario ejercer algún tipo de autoridad, a fuerza. Este mover profético guerrero, amados del Señor, se caracteriza por un aumento en las manifestaciones sobrenaturales, en los milagros. Milagros, yo he visto milagros. El Señor en su bondad ha hecho milagros en manos de este siervo, y ninguna gloria para mí, soy un siervo inútil, el que es útil es el Señor.
para ejecutar los juicios de Dios. Determinó desterrar los focos de maldad, la violencia en las naciones, ¿no? A ver, repitan Romanos 12:21 que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra lema? Y quiero que lo escribas con letras muy bonitas, lo pongas en un cartel así, en tu casa, y va a decir: vence con el bien el mal. Ese es nuestro lema. Vence con el bien el mal. Vence con el bien. Y lo vas a poner ahí en tu espejo, en un lugar muy visible, junto de tu cámara, donde tú lo veas, ¿verdad? Que diga: vence con el bien el mal. Es más, le vamos a pedir una tarea a nuestro hermano, que es un artista del diseño. Haznos unos carteles que diga así: vence con el bien el mal, y le pones chiquito Romanos 12:21. ¿Sí lo podrás? Completo, sí, pastor, sí, profeta, perdón. No seas vencido de lo malo, sino vence con No, el bien. nada más. Nada más. Vence con el bien el mal. Es más, le puedes poner Rom 12:21 B, con B minúscula, que quiere decir la segunda parte del versículo. Sale, bueno. Correcto. Existen muchos principios en la guerra natural que ya los hemos estudiado, han sido explicados, ¿verdad? Pero también esos principios naturales son aplicables en la guerra espiritual, ¿sí? Lo primero es estar en condiciones de poder ejercer autoridad. Estar en condiciones quiere decir: conozco al Señor, tengo la presencia de Él en mi vida, me ha enviado, y en el nombre de Jesús, en el lugar de Jesús, ¿verdad? En el nombre de, eso significa, en el nombre de, es en el lugar, en representación del Señor Jesucristo. Te digo a ti, demonio, sal fuera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la diferencia entre poder y autoridad. Son dos cosas diferentes. Uno es poder. Se usan en forma diferente, pero también vamos a ver este asunto. Autoridad en griego es exousia, y que es la habilidad de sojuzgar. Cuando le dice a Adán, ¿verdad? Somete a las aves, a los peces, te doy autoridad sobre las bestias. Es el derecho de ejercer el poder. La autoridad no es el poder, sino es el derecho que uno tiene para ejercerlo. ¿Sí me explico? No hay autoridad si el poder no es delegado, ¿sí? Es decir, si alguien se quiere hacer poderoso a sí mismo, pues está bien que haga su juego un ratito, ¿no? Pero va a llegar el momento en donde alguien le va a decir: a ver, ¿quién te dio esa autoridad? Y no hay autoridad también si el poder no es usado, ¿sí? Si tienes el poder pero no lo ejerces, entonces ¿qué? Pues como si nada, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el poder. El poder viene de una palabra griega, del griego, que significa dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Dunamis, dinamita. El poder es algo así como ¡pum! Es explosivo, ¿no? Es usado para describir fortaleza, fuerza, estallido, ¿no? El poder es lo que capacita a una persona para hacer que la gente cambie o logre cosas a pesar de que haya oposición. Como hay poder, tengo poder, puedo ejercerlo, ¿sí? Para que cambien las cosas. Pero ahora, bueno, nos gusta mucho a los cristianos hablar de autoridad, de poder. Hay personas que buscan
llegar a tener un puesto en la iglesia, un puesto en la empresa. Está bien esforzarse, está bien crecer, eso Dios quiere que crezcamos, Dios quiere, no crean que Dios nos quiere dejar pequeños, Él quiere que crezcamos, ¿verdad? Pero nos gusta el poder y la autoridad, sí, pero a todo poder y a toda autoridad va a haber una responsabilidad. Ahí es donde ya no me gustó, ¿verdad? No. ¿Cómo responsabilidad? Sí, Señor. La responsabilidad es la disposición de ser evaluado, de aceptar la respuesta de los resultados. Mucha gente quiere el derecho a usar el poder, pero no quieren ser responsables de sus hechos. Y todos tenemos que darle cuentas a alguien. Algunos hacen cosas abajo del agua, para que no se sepa. Cuidado porque poder, autoridad y responsabilidad ante Dios deben de ir juntos. Yo te doy poder, tienes una responsabilidad. Yo te doy autoridad, dice el Señor, tienes una responsabilidad. Salir a la guerra sin autoridad puede ser un problema desastroso. Ahí tienen a los hijos de Exeba, ¿no? En Hechos 19 ya lo hemos visto varias veces. Los exorcistas ambulantes que le dicen al demonio, sal fuera, te exhorto en el nombre de Jesús, que predica Pablo. Ya lo habían visto a Pablo en acción, ¿no? Y dice, bueno, conozco a Jesús. Y sé quién es Pablo. Pero ustedes, los 7 juntos, ¿quiénes son? Y se les va encima y les pone una arrastrada que los dejó malheridos y desnudos. Y toda la población se dio cuenta porque ellos quisieron hacer una responsabilidad que no es suya. Que no era suya. No. Entonces, aquí el consejo que siempre le he dado a todos mis alumnos, y yo mismo lo vivo, no lo intentes tú solo. Agradezco que hay personas que, por la gracia de Dios, al paso del tiempo el Señor les dice, miren, estén bajo la autoridad de ese hombre, se refieren a mí. Por la experiencia, por la edad, por lo que ha vivido, por lo que ha sufrido, por el consejo que te puede dar, por la unción que yo le he dado, por lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, ya les doy cobertura, sí, está bien, pero hay una responsabilidad. Es una responsabilidad de allá para acá y de acá para allá. También, ¿no? Pero hay algunos que ya luego no. Me recuerdan hacerles un comentario al final de los comentarios, ¿verdad? Vean ustedes, cuando ahí en Tiátira aparece una muchacha con espíritu de adivinación, va siguiendo a Pablo y a otros de sus acompañantes. Y la mujer venía gritando, pregonando, estos son hombres que les anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo una verdad. ¿Sí? Todo el mundo conocía que esa muchacha era adivina. Pues había adivinado y estaba revelando algo verdadero. Pero Pablo era muy inteligente. Y en su momento ya le dijo, bueno, ya, sal fuera. En el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que le relacionaran con la adivinación de esa mujer.
Porque, ¿qué iban a decir las gentes? Bueno, si anuncian el camino de salvación, pero pues vean, la divina es la que lo está diciendo. Y Pablo no tenía nada con Satanás. Nada. Ninguno de nosotros debe de tener nada, pero nada con Satanás. Fuera en el nombre de Jesús. Mi Señor se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que vino en carne, derramó su sangre en una cruz, ascendió a los cielos, vive y reina por los siglos de los siglos, y me comisionó, y me dio la gran comisión, y me dio cierta autoridad para diversas cosas. Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es lo que puedo decir de mí. Cada cristiano debe de decir, yo soy esto en el Señor. Y tú no eres lo que el hombre te diga que eres. Eso apúntalo muy claro. Tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Eso sí eres. Tú no eres lo que el hombre diga que eres. Tú no eres lo que piensas de ti mismo que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. La palabra de Dios da autoridad de diversos ejemplos a los discípulos. Ya vimos a los 12, a los 70, a los creyentes, a la iglesia. ¿Cuánto más a la gente profética? Ahí me tomé una foto con esta alumna. Esta alumna, aunque hay mucha diferencia de estatura, pero llega a la mitad de esta hermanita. Pero esa hermanita, ¿cómo crees que aprendió a leer? Ella era analfabeta con la Biblia. Le pidió a Dios, yo quiero saber tu palabra. Y empezó A, B, C, D, preguntando todo. Y aprendió a leer con la Biblia. Me da su testimonio, me la mandan a la escuela de profetas y me doy cuenta que la hermanita tiene una unción profética extraordinaria. Y cualquiera, pues esta morenita, chiquita y todo, pero qué unción. Recientemente me habló Pili Rojas el día del maestro y me dio un mensaje, como dicen los jóvenes, un choro mareador ahí, tantos mensajes, amigos. Pero gracias a Dios, ¿no? Fue el día del maestro, decía gracias. Me ha tocado trabajar con gente de autoridad. Aquí está uno de mis mentores, el doctor Carlos Gordillo, un gran amigo que es Oscar Venegas, y este es Octavio Aquino, un señor aquí de Puebla. Los profetas guerreros pueden ejercer juicio para ejercer autoridad. Y yo estoy seguro de que va a haber una transformación rotunda en la sociedad, en la medida que se levantan. Cada rato yo veo que Oscar está haciendo actos proféticos con su grupo. Y me dice, Javier, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, estamos. ¿Por qué? Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿verdad? Ahí estoy con Ronnie, con Oscar. Ronnie Chávez es un profeta de Latinoamérica. Este señor, mis respetos, no es alguien improvisado, no es... Era cobertura de Ana Méndez, ¿no? Sí. Fue la que la sacó del manicomio. Ella estaba bien poseída por andar jugando con el vudú, jugándose entre comillas. Ella era una bruja vudú. Acá en Puebla hay dos de la escuela, ¿no? Que se convulsionaron, se desmayaron por jugar la ouija. Ah, los jovencitos, ¿no? Pues fíjense nada más. Entonces, ahí que hacía falta una autoridad espiritual. Y la maestra pues era la autoridad, pero no tenía autoridad espiritual, no era cristiana, para decirle a los demonios salgan en el nombre de Jesús, déjenlas a las niñas, ¿no? Se siguieron convulsionando e infectaron a todo el grupo.
Vamos a hablar un poquito de rangos militares. En la autoridad y tomando en cuenta la similitud que hay entre una guerra natural y una guerra espiritual, nada más, ¿no? En el rango militar se usa en las Fuerzas Armadas, en las policías, siempre hay un escalafón de tropa, ¿no? Que son el mayor, el teniente coronel, el coronel, luego el general, brigadier y todos estos rollos, ¿no? Pero con nosotros son ministerios de servicio. Repita usted, de servicio. Dice Apocalipsis 2:6, el Señor resucitado le dice a una iglesia, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En Apocalipsis 2:15 le dice a otra iglesia, y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, bueno, ¿qué es la doctrina de los nicolaitas? Dirá usted. Cuidado. Nicolaitas tiene sus raíces en las palabras griegas Nico, que significa conquistar, estar sobre otros, y Laos, que significa pueblo común. Entonces, los nicolaitas eran los que se ponían para estar sobre otros, sobre el pueblo común. ¿No? Es la raíz luego que dicen la palabra laico, ¿no? Y son dos iglesias, la de Éfeso y la de Pérgamo. Las dos son amonestadas. Es más, Pérgamo estaba donde estaba el trono de Satanás. Entonces los nicolaitas son algo así como la estructura que tiene el catolicismo romano, las iglesias griegas, ¿sí? Donde está el papa, el arzobispo, luego ¿qué sigue? El cardenal, ¿no? El cardenal, en Roma. Luego El Papa, ¿no? el papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, luego monjes, y ¿no? Y en el área de las mujeres, que la madre superiora, la madre... Esas jerarquías son las que Dios aborrece. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Y cuidado cuando la iglesia evangélica quiera adoptar doctrinas nicolaitas. Cuidado. Porque otra vez hay personas que dicen, es que yo soy apóstol. ¿Sí? ¿De parte de quién? Yo he conocido pastores que cuando empezó la apostolitis, le llamo yo, que es una enfermedad de la iglesia, ¿no? Lo que hicieron es tomar su tarjeta que decía antes, fulanito de tal pastor. Y fueron con el impresor de la imprenta, le dijeron, hágame unas tarjetas, le quitan pastor y le pone apóstol. Y ya luego llegaban, ten mi tarjeta. Pues, es que yo ya fundé 2 iglesias. ¿Y cómo andas en doctrina? ¿Y cómo andas en las señales de los apóstoles? Yo digo, son de esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Amigos, estamos con ustedes aquí en esta Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas.